El anhelo humano por las cosas eternas. A lo largo de la historia, la gente ha buscado en sus almas y ha pulido sus habilidades para expresar sus diversas emociones de formas diversas. Esos son nuestros tesoros nacionales. En la búsqueda de estos preciados legados de atemporal belleza, visitamos la ciudad de Kioto. Estas hermosas pinturas decorativas en biombos de Fujin y de Raijin parecen listas para saltar del dibujo en cualquier momento. Este tesoro nacional, un par de pinturas en biombo de Fujin Raijin-su, se conservan aquí, en el templo Kennin-ji, el templo zen más antiguo de Kioto. Han pasado más de 800 años desde que el Yosai Senji, maestro zen, lo abrió. Junto con muchos bienes culturales y hermosos jardines de Hoyo, aposentos de abad, podemos hallar arquitectura encantadora en este templo. Por otro lado, tiene una conexión profunda con los señores feudales del período Sengoku, estados enfrentados. Ellos incluyen Ankokuye Kei, quien sirvió a Toyotomi Hideyoshi, Oda Urakusai, el hermano menor de Oda Nobunaga, que es un conocido maestro del té, y también Kuroda Nagamasa, hijo del estratega militar Kuroda Kanbei. ¿Qué sentimientos pueden guardar los que sobrevivieron al Sengoku? Esto es Gion, donde perdura una atmósfera muy similar a la de Kioto. Las hileras de casas de barrio y las figuras de Maiko, aprendices de geisha, a lo largo de la angosta calle empedrada, le dan un toque de elegancia. Continuando por la calle Hanamikoji, llegamos al templo Kennin-ji. Los pilares y las puertas del portal Shokushimon tienen cicatrices de flechas lanzadas durante la guerra. Por eso también se le conoce como portal punta de flecha. Más allá del portal, los cerezos están en su esplendor. Este es el Kaisando, un salón que conmemora al fundador del templo. Está envuelto en quietud y tiene un ambiente solemne. ¿Cuándo fue construido el Kennin-ji?
El Kennin-ji es el templo Zen más antiguo de Kioto. Construido por Yosai Senji en 1202, el segundo año de la era Kennin. Fue construido luego de que recibimos la finca del templo, el terreno, de parte del segundo shogun del periodo Kamakura, Minamoto no Yorie. Además, como fue un templo construido por órdenes del imperio, fue erigido con permiso del emperador Tsuchimikado como un templo zen oficial. Se le puso Kennin-ji por la era Kennin. Este templo tiene mucha historia. ¿Qué clase de persona era Yosai Senji? Se consagró sacerdote de la secta Tendai. Como el mundo estaba muy inestable por la guerra, intentó ir a la India y aprender de las enseñanzas de Buda. Sin embargo, este deseo no pudo ser cumplido. La ruta de la seda estaba bajo control mongol en ese tiempo y no dejaban pasar a los del país de los Song. Pensó en tomar la ruta de la seda por mar, pero el barco se destruyó en una tormenta. Por todo esto, creyó que debía existir algo que él tenía que hacer en China, país de los Song. Se dispuso a conocer a Qianello, un sacerdote que le enseñó la escuela Oryo de la secta Rinzai, un tipo de budismo zen, y se transformó en la primera autoridad japonesa de la secta Rinzai, y trajo el zen a Japón. Esa es la historia. Yosai Senji, luego de muchas dificultades, comunicó las enseñanzas zen en Japón. Este es el Sammon, portal principal del templo. Tiene una forma bastante imponente. Los tres portales de Sammon son el Kumon, el portal del vacío, Musomon, el portal de los sin forma, y Musamon, el portal del ocio. Las tres puertas para alcanzar la iluminación. Luego de pasar a través del Sammon, llegamos al Hato, Salón de Dharma. Tiene la arquitectura de un santuario budista estilo Zen. Cuando miras el cielo raso dentro del hato, los dragones pintados atrapan la vista. Originalmente, no había pinturas de dragones en Kennin-ji. Era un enorme cielo raso de madera desnuda. Kennin-ji fue construido hace 800 años, durante el periodo Kamakura. Comenzaron a pintar dragones en Japón durante el periodo Muromachi, con el propósito de cultivar la mente budista. Se dice que los dragones
esparcen las enseñanzas budistas. Además, los dragones representan al dios del agua. Muchos templos se incendiaron hasta la destrucción en este país asolado por la guerra. Durante esa época, no había nada más aterrador que el fuego. Dibujaron a los dragones para que protegieran el templo del fuego. Entonces, los pintaron con esos dos objetivos. Eso significa que lo pintaron para que el dios del agua lo proteja del fuego. El Honson, ídolo principal, es una estatua de Shakan-yorai sentado, Shakyamuni Tathagata. Al contrario de los dos dragones, tiene una forma amable. Este es el edificio representativo de Kennin-ji, el joyo, aposentos del abad. Allí están guardados los sentimientos de un guerrero en particular. Este es el joyo. Es una propiedad cultural muy importante. Los contrastes entre el techo y la arena blanca del jardín hacen que el joyo se destaque. En 2012 volvieron a ponerle tejado al techo, tal como lo había tenido cuando se le construyó por primera vez. En realidad, parece que el joyo está conectado profundamente a un comandante militar Sengoku. Este joyo fue reconstruido en 1599 por un sacerdote llamado Ankokuji Ekei. El mismo Ankokuji Ekei fue también el daimyo, caudillo militar de Ehime, provincia de Iyo, durante el segundo periodo Sengoku. Este joyo fue originalmente parte del templo Ankokuji Ekei en Hiroshima, templo Ankokuji. Lo desmantelaron, lo trajeron a Kioto y lo reconstruyeron para transformarse en el joyo que pueden ver aquí. Por supuesto, eso implicó reconstruir el Kennin-ji, que se erigía en el centro. Esta fue una operación que requirió una impresionante cantidad de poder y dinero. El daimyo de Sengoku de aquel tiempo reconstruyó varios templos enormes. Como se puede sospechar, era una exhibición de poder para todos. Otra razón era que, como era sacerdote, con esas acciones acumularía buenas obras, que es lo más importante que debe hacer un sacerdote zen. Probablemente pensó que reconstruir el Kennin-ji, central en el budismo zen, sería parte de eso. Creemos que lo hizo por esos dos motivos. Como guerrero y también como sacerdote, Ankokuji Ekei tenía intenciones distintivas. Además, este joyo parece ser muy atractivo también desde el punto de vista de la arquitectura. Es un joyo muy grande, incluso comparado con los del Gozan de Kioto. Templos poderosos como el Tofoku-ji o el Shokoku-ji. Este es por mucho el de mayor tamaño. Como fue reconstruido, hay cosas de las que no podemos estar completamente seguros, pero también está dentro de los tipos de edificios más antiguos. Y para nosotros, es muy valioso que sea el joyo más antiguo de los Gozan de Kioto. Este es el jardín del joyo.
Solo verlo conforta el alma. Me pregunto cuál será el rol de un joyo. Un joyo es un edificio de un templo zen donde vive el sacerdote jefe. Ese es su propósito. Al comienzo del periodo Kamakura, la secta zen del budismo entró en Japón. Imitaron la forma y la disposición de los edificios de la China de los Song y la trajeron aquí. Solo el joyo fue construido con el estilo de las casas tradicionales de aquel tiempo, la de los palacios del periodo Heian. Por eso este jardín al sur del joyo originalmente era un terreno plano y vacío. Al ser parte del edificio de joyo, se cree que este jardín del sur fue utilizado para servicios y ceremonias budistas. Con el paso del tiempo se volvió gradualmente en un jardín para visitas, con una personalidad un poco más fuerte. Pusieron rocas, plantaron vegetación y esparcieron arena blanca con diferentes formas. Creo que así comenzó esta transformación gradual de todo este espacio y particularmente de este bello jardín. Hay otros hermosos jardines en Kennin-ji. Este es el Sanson-seki, 3 rocas honorables, que está basado en el Sanson-butsu, 3 budas honorables. El perímetro del jardín Shontei, jardín con el sonido de la marea, está cubierto de hojas coloridas. Este precioso jardín puede ser visto desde 4 direcciones y lleva el singular nombre de jardín, círculo, triángulo y cuadrado. Nos han dicho que el cuadrado simboliza la tierra, el círculo simboliza el agua y el triángulo el fuego. Yosai Senji, el fundador del Kennin-ji, fue el primero en traer a Japón los modos del té que se realizaban en los templos zen de la China de los Song. Este es el Shitchu, la habitación central del joyo. El 20 de abril, cuando es el cumpleaños de Yosai Senji, una ceremonia del té del budismo zen llamada Yotsugashira Shakai se lleva a cabo aquí. El Honson, o ídolo principal, es la estatua de Huishimen Kannon Bosatsu. ¡Qué rostro bien definido! Dentro del joyo hay una impresionante pintura Fusuma. Hay dragones pintados en el fondo del reino Ma, habitación de la gratitud. Hay un Unryusu, o pintura de una nube y un dragón, hecho por Kaiho Yusho. Los agudos ojos del dragón brillan con fuerza y parecen protegernos con esa fuerza.
Este sansuisu, o pintura de paisaje de estilo chino, es también de Kaiho Yusho. Hay algo de muy buen gusto en esa agua pintada de color claro. Hacia el final del joyo, emerge silente el Kubisuka de Ankokuyekei, túmulo para cabezas decapitadas. ¿Por qué estará esto aquí? Cuando comenzó la batalla de Sekigahara, Ankokuji Ekei fue a Sekigahara para participar en ella. Ese mismo día, sin embargo, perdieron la batalla con Tokugawa Ieyasu y él escapó de vuelta a su joyo en Kenninji. Se escondió en el joyo, pero el clan militar se dispersó, rodeó el Kenninji y exigió que entregasen a Ekei. El sacerdote jefe se rehusó, incapaz de entregar al hombre que había reconstruido tanto el año anterior. Pero el clan militar Ii amenazó con incendiar el Kenninji. Al escuchar esto, Ankokuji Ekei se horrorizó con la idea de que destruyan el Kenninji. No pudo soportar esa idea y salió por su propia cuenta. Lo capturaron y lo decapitaron. Pusieron su cabeza a la vista de todos en la ribera del río Kamogawa con el grupo de Konishi Yukinaga y guerreros del ejército del oeste. Teniendo en cuenta que había reconstruido el Kenninji de forma espléndida el año anterior, el sacerdote jefe decidió realizar un funeral para él en el Kenninji. Cuando va a buscar la cabeza decapitada de Ankokuji Ekei, sin embargo, se la niegan. El comandante militar le dice que no podría entregarle a Kenninji algo semejante, refiriéndose a la cabeza de un criminal. Pero los sacerdotes del Kenninji insistieron. Entonces, el comandante le dijo a los sacerdotes que la iba a arrojar al río Kamogawa, de donde la podrían sacar con libertad. Hubiera sido un crimen entregar la cabeza de un criminal, pero no que la tomaran del río. El sacerdote a cargo tomó la cabeza del río Kamogawa, la escondió en las mangas de su túnica y la enterró en el fondo de joyo. Esa es la historia de Kubisuka. Luego veremos en detalle el tesoro nacional Fujin Raijin, que son los dioses del viento y el trueno, las pinturas en biombo. El hombo de paredes blancas tiene cierta elegancia. Estas son las pinturas en biombo Fujin Raijin, un tesoro nacional. El dios del viento, Fujin. Y el
dios del trueno, el relámpago y la lluvia, Raijin. Aparecen frecuentemente en libros de texto y publicidades. Sus rostros pueden parecer aterradores, pero resultan familiares. ¿Por qué la pintura en biombo de Fujin Raijin es un tesoro nacional? No hay ningún ejemplo de este tipo de pintura de aquellos días. Parece haber aparecido de la nada. Esto fue hecho por un pintor contratado. Había un estilo estándar, representado por la escuela Kano. Pero esta pintura, en biombo, de Fujin Raijin, tiene un estilo completamente nuevo y diferente. Por ejemplo, los biombos de hoja dorada pintados por la escuela Kano consistían en 2 pares de pantallas, con 6 paneles cada una, llamados Rokyoku Iso. En este estilo, lo usual era pintar flores, pájaros o ambos juntos, por ejemplo. Sin embargo, este trabajo está pintado en un par de pantallas de 2 paneles, siendo el primer ejemplo de Nikkyoku Iso. No hay pinturas previas de este estilo. Aún más, este es también el primer trabajo en pantallas de hoja dorada que incluyeran deidades budistas. Fue una obra de arte innovadora. Esas novedades influyeron también en las generaciones venideras de pintores. Arriba está el Tesoro Nacional, el grupo de pinturas en biombo del que estuvimos hablando. Trabajo de Tabaraya Sosatsu. Abajo tenemos una pintura algo más nueva. Del periodo Edo, una copia de la tradición Rinpa del famoso pintor Ogata Korin. Se parecen mucho entre sí, pero tienen diferencias pequeñas y grandes. Uno podría ver una diferencia de poder, pero en ese tiempo, esta era una forma completamente nueva de pintura que los pintores de la época trataron de imitar. Quizás Korin la pintó no tanto para hacer una imitación, sino para satisfacer su deseo de imitar un dibujo que tenía tanto poder. Puede ser que haya querido aprender mediante la imitación. Más tarde, un pintor llamado Sakai Hoitsu imitó la pintura de Ogata Korin. O sea, que fue una imitación de la imitación. Creo que este asombroso trabajo tuvo una influencia enorme en muchos pintores. Su estilo era tan atractivo que otros artistas quisieron pintarlo de forma espontánea. ¿Qué clase de persona pintó esto? Sabemos poco sobre Sotatsu. No sabemos con certeza su fecha de nacimiento ni de muerte. Sin embargo, sabemos que no era un empleado, sino uno de los pintores del pueblo. Parece que tenía un taller de pintura llamado Tabaraya. También parece ser que en su taller pintaba imágenes de objetos de todos los días, como abanicos. Hay muchos misterios que rodean a Tabaraya Sotatsu.
¿En qué pensaba cuando pintó esto? A propósito, me pregunto cómo se conectan estas pinturas con el Kennin-ji. Fujin y Raijin estaban originalmente en el área de Narutaki, en el distrito Ukiyo de Kioto, en un templo llamado Myokoji. Este Sammon fue reubicado aquí. En el final del periodo Edo, un sacerdote de Myokoji fue ascendido a sacerdote jefe en Kennin-ji, y entonces trajeron aquí a Fujin y Raijin. Estuvo en Kennin-ji desde esa época. Es una pintura budista. En aquel tiempo, la mayoría de la gente no era capaz de leer escrituras, ni libros, ni escribir. Era trabajo del sacerdote explicar las enseñanzas de Buda mediante imágenes a esa gente. Es por eso que siempre les digo a los que vienen a adorar qué es lo que Buda quiso decir cuando estamos frente a la pintura de Fujin Raijin. Me aseguro de explicarles el significado. Parece como si Fujin y Raijin estuvieran a punto de moverse en cualquier momento. Podemos sentir el poder de la naturaleza que proviene de esas formas. Kennin-ji tiene muchos subtemplos. Uno de esos es Shoden Eigein. Es un templo que tiene una conexión muy profunda con el hermano menor de Oda Nobunaga, Oda Urakusai. Existe desde la unión de dos templos, Shoden-in y Eigen-in. Se dice que uno de estos, el destruido Shoden-in, fue reconstruido por Oda Urakusai. ¿Qué historia se esconde detrás de esa? Luego de que terminó la campaña de verano del asedio de Osaka, Oda Uraku vivió una vida solitaria. El lugar que eligió para ello fue Shoden-in. Él revivió completamente Shoden-in, que estaba en ruinas. Tenía su cabeza rapada, pero no en el sentido de los sacerdotes jefes actuales, sino como preparación por retirarse de la vida activa como comandante militar y transformarse en monje. Pasó el resto de sus 75 años abstraído por la ceremonia del té. Naturalmente, como era el hermano menor de Nobunaga, probablemente fuera un hombre de mucha educación y cultura, lo que explicaría ¿por qué no tenemos mucha información de sus logros militares? Ieyasu lo reconoció al entregarle 300,000 koku de arroz por sus logros en la batalla de Sekigahara.
pero nunca supimos de ninguna hazaña suya. En lugar de eso, se metió muy de lleno en la ceremonia del té. ¿Quién sabe? Quizá la influencia de Nobunaga le hizo ir en esa dirección. Oda Urakusai pasó el final de su vida como un maestro del té. La casa de té Joan fue hecha por el mismo Urakusai. Esta casa de té es una restauración. En Japón hay 3 casas de té que fueron declaradas tesoros nacionales. Taiyan, en el área Oyamasaki de Kioto, Mitan, en el subtemplo Ryukoin de Daitoku-ji, también en Kioto, y Joan en Inuyama. Los 3 fueron reubicados varias veces antes de llegar a sus ubicaciones actuales. Al haber sido reubicados y reconstruidos en diferentes ocasiones, su estirpe y su valor aumentó. Y eso es una característica importante de la arquitectura japonesa, en especial tratándose de las casas de té. En realidad, en el mundo del té y de las casas de té, copiar algo, el acto de copiar, es bastante común. Recrear una casa de té preferida por predecesores respetados era como recordar su estilo de té como una experiencia real. Se cree que esto es una experiencia importante en el mundo del té. Más acá en el tiempo, la casa de té Joan fue reconstruida en Shoden Eigenin para comunicar a las futuras generaciones que la casa de té que construyó alguna vez Oda Urakusai se erigió aquí. Creo que ese es el rol, conmemorar y transmitir a nuevas generaciones lo importante. Esta casa de té fue construida con el estilo de arquitectura Tsukiya-zukuri. Tiene un interior noble, señorial. Supongo que los comandantes militares disfrutaban de la ceremonia del té en esta habitación. El espíritu de Omotenashi, conocido como hospitalidad, de Oda Urakusai, vive aquí, incluso hasta hoy. Este es el templo Ryosoku, un subtemplo del Kennin-ji. Hay un edificio muy conectado a Kuroda Nagamasa, hijo de Kuroda Kanbe, un hombre que conoció el éxito como estratega de Toyotomi Hideyoshi.
Esto es Bishamontendo. Este es el Omaedachi, o sustituto de la estatua oculta, de Bishamontendo. El Honson, o ídolo principal, es una estatua de Kurama Bishamonten de aproximadamente 7 centímetros. Estuvo tiempo dentro de una estatua budista más grande, pero fue evacuada cuando Oda Nobunaga incendió el templo Hiesan. Se dice que cuando Kuroda Nagamasa fue a luchar durante la batalla de Sekigahara, puso esta estatua en su casco y peleó valerosamente, ganando la batalla. Por eso, Bishamonten se transformó en un dios que protege la victoria de la familia Kuroda. Este Bishamonten, como dios de la victoria, continúa siendo el centro de la fe religiosa. Yosai Senji introdujo el Zen y popularizó el té en Japón. 800 años después, esas enseñanzas siguen vivas aquí, en Kennin-ji. También muchos bienes culturales, representados por las pinturas en biombo de Fujin Raijin, recibidos por los sentimientos de los guerreros que sobrevivieron el periodo Sengoku, legados a una nueva era.